Muy buenas noches, doctores. Nuevamente bienvenidos al programa online de Educación Continua que llega a ustedes, colegas de diferentes países de Latinoamérica, los días jueves de manera quincenal. Gracias al apoyo de Colgate y de Odonto Marketing podemos hoy día presentar a la doctora Fabiola Cimabukuro, quien nos va a ilustrar con su experiencia en el tema de los barnices fluorados. Antes de darle paso a la doctora, y nuevamente agradeciéndoles a todos los presentes, les comento que ya tenemos dentro del Facebook una página para este programa. Búsquennos ahí, denle clic a me gusta para estar en comunicación constante y poderse enterar pues, de las novedades de este programa que sigue creciendo. Sin más preámbulos y nuevamente agradeciéndoles, presentaré a la doctora. Ella es especialista en odontopediatría por la Universidad Científica del Sur, donde también se desempeña como docente de odontopediatría. Y como ya comentábamos, el tema es cuándo, cómo y por qué debemos utilizar un barniz de flúor, ¿sí? Para eso ella ha preparado un temario y una presentación bastante importante, entonces aprovechen a la doctora, háganle sus preguntas y siempre a la orden para cualquier comentario. Muchísimas gracias por todo y estamos en comunicación. Hasta pronto. Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy la doctora Fabiola Cimabukuro. Vamos a acomodar esto un ratito. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre cuándo, cómo y por qué debemos utilizar un barniz de flúor, ¿no? Responder un poquito a estas preguntas que de repente nosotros mismos nos las hacemos frente a un determinado caso, o que en algún momento también nos lo pueden hacer nuestros propios pacientes, si es que fueran pacientes adultos, o los padres de los pacientes que estamos atendiendo. Entonces, de una manera muy simple y práctica, he tratado de resumir este tema para poder responder estas preguntas. Bueno, de lo que vamos a hablar un poquito hoy día para ubicarnos, primero vamos a responder el por qué. El por qué, haciendo una pequeña introducción, ya que antes de hablar en sí de flúor, y específicamente del flúor barniz, tenemos que saber cuándo lo vamos a utilizar y en qué casos, ¿no? Entonces, ¿frente a qué? Frente a normalmente la famosa enfermedad que nosotros combatimos el día a día, que es el proceso de caries dental. Luego de esto, que hagamos un pequeño recordaris básicamente del tema de caries dental, definiéndolo. Vamos a hablar sobre los mecanismos que tiene de acción que tiene el flúor, ¿no? ¿Qué tipos de flúor tenemos en nuestro entorno? ¿Qué tipos de elementos podemos utilizar? Y luego de eso ya nos vamos a enfocar básicamente a conocer un poquito más a detalle al flúor barniz. Después de eso vamos a entender cuándo, ¿no? En qué casos, en qué momentos las indicaciones que debemos de tener en cuenta para poder aplicar de manera efectiva el flúor barniz. Y al final, ¿cómo no? La técnica, explicar básicamente la técnica, que es muy simple, la técnica de aplicación, y unas pequeñas conclusiones y recomendaciones del caso. Como les decía en un primer momento, vamos a recordar un poquito el tema de la definición de caries dental, ¿no? Se nos viene a la mente esta imagen que he puesto, que es la tríada de Keyes, que en el año 60 ya se vieron que habían 3 factores que podían producir el tema de caries dental, ¿no? Pero ya luego, con el paso del tiempo, ¿no? Que eran factores muy importantes como son los microorganismos, ¿no? El huésped y la dieta, ya para los años 90 se postuló esta gráfica pentafactorial, en donde se adicionó a estos 3 factores importantes que también debíamos de tener en cuenta el tiempo y la edad, ¿no? Que eran muy importantes y que también jugaban un papel importante en el desarrollo de la lesión de caries. Entonces, Tilstrup y Feierskov lo que dijeron fue, ok, en esta gráfica hay una pérdida de mineral que se da en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Pero nosotros normalmente esta pérdida de mineral nosotros recién la podemos evidenciar porque en un primer momento hay ciertos cambios estructurales y microscópicos que nosotros no vamos a poder ver, que se dan, ¿no?
que son subclínicos, y lo que nosotros recién cuando ya la pérdida de mineral es un poco mayor, podemos evidenciar esta primera manifestación que se conoce como la mancha blanca. Luego, obviamente, si esta pérdida de mineral avanza, ¿no? Podemos ya ver deterioros o cavitaciones, ¿sí? Cavitaciones o deterioros. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en esta mancha blanca, en esta primera manifestación, que es donde nosotros tenemos que actuar. Debemos de ya quitarnos la idea de, ok, vamos a restaurar cavitaciones. No, ahora lo que tenemos que pensar es en prevenir, ¿no? En tratar de evitar que esta pérdida de minerales sea progresiva en un periodo de tiempo, ¿no? Esa es una de las bases de esta conferencia. Entonces, para ello también tenemos que recordar que esta pérdida de mineral se va a dar por una constante variación del pH, ¿sí? Como sabemos, la famosa curva de Stefan, en donde nos va a describir las diferentes variaciones de pH a las cuales estamos expuestas en un determinado periodo de tiempo. Lo que yo quiero resaltar acá es para recordar, ¿no? De que tenemos un pH crítico, que es el de 5.5, pero nosotros normalmente nos mantenemos en un pH equilibrado, ¿sí? Frente a una ingesta, ¿no? de carbohidratos, vamos a tener una decaída muy grande de pH en los 5 primeros minutos, ¿no? Y esto hasta que se estabilice otra vez, gracias a nuestra acción buffer de la saliva que tenemos, esta capacidad va a tardar hasta 20 minutos en volver a estabilizarse. Entonces vamos a tener un tiempo muy largo donde vamos a estar constantemente frente a estas variaciones de pH, los cuales van a generar la pérdida de minerales. Por ello, podemos definir que este proceso de caries dental va a ser un proceso dinámico porque va a estar expuesto a estas constantes variaciones de pH que se pueden dar en el tiempo, ¿sí? Y nos vamos a encontrar frente a esto, frente a este desequilibrio de la desmineralización y la remineralización, en donde nosotros lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que ir viendo es, ok, va a tender este desequilibrio más a la desmineralización frente a esta baja cuando bajamos el pH crítico, tenemos que pensar en algún elemento que me ayude a remineralizar. En este caso, nuestro elemento que va a ayudarnos a remineralizar y de una u otra manera va a actuar para evitar este desbalance van a ser los famosos flúor, ¿no? Entonces el flúor va a ser nuestro remineralizante de ayuda, en especial el flúor tópico. Y así definimos, ¿no?, a la lesión de caries dental como una enfermedad, según lo que hemos visto anteriormente, para recordar nada más, multifactorial e infectocontagiosa, ¿no?, que va a comprometer todas las estructuras dentarias, ¿no?, generando un deterioro progresivo del mismo. Entonces ya hemos recordado un poquito la definición frente a qué cosas debemos de ir pensando para poder ver cómo podemos solucionarlo. Para ello tenemos al elemento flúor, el cual nos va a ayudar en este proceso de desmineralización, ¿no?, controlando esta variación del pH. ¿Cómo así? Nosotros normalmente lo que tenemos son compuestos formados como la carbonapatita y la famosa hidroxiapatita. Estos compuestos nos van a ayudar, sí, pero se van a mantener estables frente a un pH máximo de 5.5. Pasado este 5.5 ya se considera como un pH crítico. ¿Por qué? Porque se empieza a perder minerales. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que si nosotros tenemos formado en la estructura del diente la fluorapatita, va a ser mucho más resistente, que va a resistir variaciones de pH mayores, ¿no?, hasta 4.5. Entonces va a ser mucho menos soluble si nosotros pensamos en que de por sí, frente a todos estos factores que hemos recordado que tenemos, se puede producir o puede empezar la progresión de una lesión de caries, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es de tener una estructura mucho más resistente para que pueda resistir estas variaciones de pH. Aquí, en este gráfico, lo que he querido poner era cómo se da el progreso de la lesión, que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, esta lesión, como pueden observar en la línea verde, empieza a avanzar en un determinado periodo de tiempo. Pero si nosotros tenemos una estructura donde hemos logrado formar la fluorapatita, vamos a tener una lesión con flúor donde la pérdida de minerales va a ser menor. Pero sí cabe aclarar de que esta estructura,
cuando se forma la fluorapatita, lo que vamos a hacer es retardar la progresión de esta lesión, mas no vamos a prevenir el inicio de la misma, ¿sí? Entonces, eso sí es importante que quede claro. Entonces, ya recordamos un poquito el tema de la lesión de caries, ¿sí? Que es los compuestos que debemos de formar. Y ahora vamos a entrar a hablar del flúor, ¿no? Los mecanismos de acción que tiene el flúor y los tipos de flúor que tenemos a nuestro alcance. Entre los mecanismos de acción que tiene el flúor, bueno, sabemos que va a participar en el proceso de desmineralización y remineralización, como lo hemos visto anteriormente, tratando de ayudarnos a dar ese equilibrio, ¿no? Cuando la balanza está un poquito desequilibrada. También es muy importante, en general, aquel que encontramos constantemente en la cavidad oral para que nos ayude, ¿no? En este proceso. Va a disminuir la solubilidad del esmalte y su acción dinámica es mucho mayor que la acción estática, lo cual es muy importante, ya que mencionamos anteriormente que el proceso de caries dental es un proceso dinámico. El efecto que puede tener el flúor en general, estamos hablando del ion fluoruro, en la formación del diente sí puede actuar, puede generarnos una anatomía más favorable, ¿no? Donde las cúspides se van a ver mucho más redondeadas, las fisuras van a ser más rasas. Entonces, al darnos esta morfología favorable, vamos a de una otra manera prevenir, ¿no? De que este huésped o esta pieza dentaria sea más susceptible al tema de caries dental. Para recordar, tenemos dos tipos de flúor, ¿no? El flúor de tipo sistémico y el de tipo tópico. El de tipo sistémico, su acción puede ser preeruptiva, antes de la erupción de las piezas dentarias, o una vez que ya han erupcionado las piezas dentarias. En el caso del flúor tópico, su acción va a ser netamente poseruptiva, ¿sí? Tenemos que tener la pieza dentaria ahí para que tópicamente podamos administrar el flúor y ejerza su acción tópica. Ahora, la acción predominante que tiene el flúor va a ser netamente tópica y obviamente poseruptiva, porque tenemos que tener el contacto del ion con la pieza dentaria. Entonces, como el más importante que nosotros tenemos y del cual vamos a describir hoy día es el flúor tópico. Dentro de los flúores tópicos tenemos dos, los de tipo doméstico y los de uso profesional, ¿no? El de tipo doméstico, como todos los conocen, son los enjuagues y los dentífricos. Y los de aplicación por nosotros los profesionales pueden ser en presentaciones de gel, espuma, soluciones, fluoruro de amino de plata, pero especialmente de los barnices, que es el tema del día de hoy. Entonces vamos a hablar un poquito del flúor de aplicación profesional de tipo barniz. Acá les he puesto un cuadrito que no ha salido. Bueno, entonces lo que básicamente había puesto acá eran los dos tipos de flúor que teníamos, ¿no? Los de aplicación profesional y los de aplicación de autoaplicación o de uso doméstico con las diferentes concentraciones. Entonces, los que son de uso doméstico de las personas, van a tener menores concentraciones y los de aplicación por el profesional van a tener mayores concentraciones. Básicamente puse los dos ejemplos de los más usados, los que utilizamos más acá en Perú, que son el flúor gel y el flúor barniz. Aproximadamente el flúor de tipo gel tiene una concentración entre 9.000 a 12.000 o 13.000 partes por millón, a diferencia del flúor barniz, que tiene una concentración de un promedio de 22.000 a 25.000 partes por millón, el doble prácticamente, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, un dato importante que debemos de tener en cuenta. Vamos a ver si sale la siguiente. Entonces, como decíamos anteriormente, nosotros tenemos que pensar en la acción tópica del flúor, que es la predominante, la que más nos interesa. Es el efecto principal que tiene el flúor. Lo que debemos hacer es proveer a todo el medio ambiente y al entorno del ion fluoruro, ¿no? Especialmente incorporándolo a una lesión temprana, ya que el efecto sistémico, mediante la vía sistémica de tipo tópico que va a tener, va a ser en mínima cantidad. Entonces, el importante o el efecto predominante aquí es el de tipo tópico. Entonces, ahora que ya sabemos los tipos de flúor, hemos recordado un poquito, vamos a hablar específicamente del flúor de aplicación tópica tipo barniz, que nosotros lo vamos a aplicar a nuestros pacientes.
El flúor barniz no es nada más que una capa de resina que contiene el fluoruro de sodio, ¿no? En una alta concentración y se va a aplicar a la estructura del diente. El objetivo principal de este tipo de flúor es prevenir, retardar y controlar y de una otra manera revertir este proceso de caries dental, ¿sí? Entre los beneficios que tiene o presenta el flúor, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es, al utilizar el flúor barniz, que es la capa de fluoruro de sodio, esta se encuentra en un porcentaje fluoruro de sodio al 5%. Lo particular que tiene este tipo de flúor es que al colocarlo, lo que va a hacer es formar reservorios o glóbulos de compuesto de fluoruro de calcio, los cuales se van a adherir a la superficie del diente y van a permanecer adheridas en esta superficie hasta por 21 días. ¿Sí? Entonces esto es muy importante porque al aplicarlo, y ahorita vamos a ver todos los beneficios y las características que tiene este tipo de flúor, va a permanecer ahí por mucho tiempo y de una otra manera vamos a lograr un reservorio de flúor que no nos permiten los otros tipos de flúor de aplicación profesional. Normalmente el efecto que tienen los otros tipos de flúor es un efecto por contacto, ¿no? Al momento de colocar la cubeta, al tener contacto directo con el diente. En cambio, el flúor de tipo barniz nos va a permitir lograr este reservorio en forma de glóbulos de fluoruro de calcio, ¿no? Que van a permanecer en la superficie por un tiempo adherida al diente. Los beneficios que nos ofrece esta forma de aplicación de flúor es, bueno, vamos a lograr que se adhiera a la superficie del diente e inmediatamente al hacer contacto o tener contacto con la saliva vamos a lograr su endurecimiento, ¿sí? Eso es una ventaja. No vamos a requerir grandes cantidades, si bien es cierto, he mencionado que tiene altas concentraciones porque es el que tiene mayor concentración, casi de entre 22.000 a 25.000 partes por millón de flúor, ¿no? Pero para nosotros aplicarlo no necesitamos grandes cantidades. Por ende, el riesgo de ingesta, de ese riesgo que pueda haber de que de repente el paciente se lo pueda pasar o algo, va a ser mucho menor. También por su capacidad de adherencia que tiene a la superficie del diente. Por ende, si no se va a caer ni nada, no va a producir ningún reflejo noxioso, ¿no? La forma de aplicación es muy simple, no vamos a requerir ningún tipo de aditamento adicional para colocarlo, ¿sí? Los niveles plasmáticos que se han encontrado de flúor son mínimos. En el caso del Durafat, el color naranja de una u otra manera nos va a permitir esta visualización por un lado, para que nosotros sepamos exactamente en qué superficie nos aseguremos de colocarlo en todas las superficies de la pieza dentaria, y por otro lado, si es que estamos aplicando en niños, porque no solo se aplica en niños, también en adultos, es importante el tema de la visualización porque el acompañante, la apoderada o padre de familia del niño, tiene que visualizar qué es lo que nosotros le estamos colocando al niño. ¿Sí? La aplicación es muy fácil, es rápida, eso lo vamos a describir en la parte final y es aprobado por la Asociación Dental Americana, ¿no? Entonces tiene muchos beneficios o muchas cosas buenas de las cuales nos podemos coger, ¿sí? Entonces aquí era lo que yo les decía, lo que tenemos que buscar mediante el ion de flúor es formar estos glóbulos de fluoruro de calcio, los cuales nos van a ayudar y nos van a servir, como podemos ver en la fotografía en la parte inferior, como un reservorio de flúor, ¿no? Ayudándonos en el tema de la desmineralización. Y esto puede producirse. Este estudio que dice que es por 28 semanas es un estudio in vitro, ¿no? Pero sí hay estudios más certeros que ya se han hecho en pacientes que dicen que es hasta 21 días. Entonces, los barnices lo que nos van a generar es una mayor adhesión, ¿no? El tiempo de trabajo que empleamos para su aplicación es mínimo. Tenemos una menor posibilidad de intoxicación por el tema que se adhiere a la superficie, ¿sí? Las posibilidades que se ingiere este elemento son mínimas. La aplicación es muy fácil y simple y logramos, esta parte es muy importante, la liberación de flúor por un periodo de tiempo prolongado al tener y lograr este reservorio de flúor que se queda en la superficie del diente.
Bueno, entonces ya entendimos el por qué, ¿no? Para hacer un recordaris de esta primera parte, ya sabemos que tenemos diferentes factores a evaluar, ¿sí? Que van a ser determinantes en definir qué tan propenso es el paciente a desarrollar esta pérdida de minerales, ¿no? En el tema de caries dental. Luego de esto, ¿cómo es que va a actuar el flúor? Los dos tipos de flúor que tenemos, ¿no? El de tipo el sistémico y el tópico, y dentro del tópico los que vamos a aplicar nosotros de manera profesional, en este caso el flúor barniz. Las particularidades que tiene este flúor barniz es que su adherencia es muy buena y va a lograr liberar el flúor formando reservorios de fluoroglóbulos de fluoruro de calcio por un tiempo prolongado, ¿no? Que es una de las ventajas o beneficios que nos ofrece este flúor. Entonces ahora vamos a responder la pregunta ¿cuándo? ¿No? ¿En qué casos debería yo de utilizar el flúor? Aquí les he traído algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, estaría indicado para la prevención. Esto es una de sus indicaciones más importantes, ¿sí? Puede ser en niños o en adultos, ¿no? Muchos creen de que el tema de flúor es solamente para niños, pero no. O sea, también nosotros frente a una lesión temprana de caries dental podemos, indistintamente si sea un paciente adulto o niño, podemos aplicar una fluorterapia, ¿sí? Podemos tener en cuenta la aplicación del flúor barniz. Especialmente, ¿qué es lo más importante? Más allá de determinar si es un paciente adulto o un niño, es determinar el riesgo de caries del paciente, teniendo en cuenta todos estos factores previos que ya hemos visto. Y, bueno, obviamente, indicadísimo en lesiones incipientes a nivel de esmalte. También una de sus indicaciones de flúor barniz, que eso es otro tema, es para el tema de tratamientos de cuellos expuestos o lesiones cervicales, ¿no? A nivel radicular, ¿no? Para un tratamiento de hipersensibilidad. También está indicado para eso. Para eso también podemos utilizar, ¿no? Donde tenemos una dentina expuesta, el flúor barniz. Ideal para aplicar en pacientes bebés con caries de iniciación temprana, ¿no? Si ya sabemos nosotros desde el primer momento en que aparece el huésped o la primera pieza dental, esa persona es propensa a desarrollar una pérdida de minerales, por ende una lesión de caries dental, ¿sí? Entonces, si nosotros ya vemos, así tenga un solo diente, donde podamos ver esta caries de aparición temprana, debemos de no pensarlo dos veces y optar por aplicar el flúor barniz. ¿Y por qué mucho más indicado en estos casos? Porque al tener esta consistencia de barniz, logramos la adhesión directa con la pieza dentaria, las posibilidades, porque este es un paciente muy pequeño, que puede ser de 12 meses, 36 meses a lo mucho, ¿no? Entonces, logramos una mejor adhesión, la aplicación es muy fácil, las posibilidades de que ingiera el elemento son mínimas, ¿no? Entonces sí es una muy buena alternativa, ¿no? Entonces aquí sí es muy importante. Ahora, ¿qué pasaría si fuera un pacientito pequeño, ¿no? Nosotros en la universidad tenemos como protocolo, primero, evaluar el riesgo de caries del paciente, ¿sí? Indistintamente de la edad, y de acuerdo a eso se hace la fluorterapia. Si fuera un pacientito niño que tiene un riesgo de caries bajo, ¿no? Nosotros tenemos como protocolo hacer su primera aplicación de flúor de tipo barniz al año 8 meses. ¿Por qué al año 8 meses? Ah, pero ustedes me preguntarían, no, pero si no tiene caries, si es un niño de riesgo bajo. Ok, pero al año 8 meses tenemos la primera ventana de infectividad, en donde nosotros, lo tenemos un poquito después, que es el año 9 meses aproximadamente, nos adelantamos un mes para poder prevenir, ¿no? Estas ventanas de infectividad que se dan a lo largo del crecimiento, si fuera el caso de un paciente pequeño, ¿no? Pero eso es siempre y cuando sea un paciente con riesgo bajo, donde no tenemos ninguna lesión de caries. Recién al año 8 meses le indicamos a la madre que debemos de hacer la primera aplicación de flúor barniz. En el caso que fuera un paciente, como el que vemos en la foto, con caries de iniciación temprana, ¿no? Inmediatamente, así tengas un solo diente, tengas 3 dientes, 4 dientes, 5 dientes, tenemos que aplicar el flúor barniz.
También en pacientes con tratamiento de ortodoncia, ¿no? Importantísimo aquí, pacientes de ortodoncia de diversas edades, sabemos que de por sí la aparatología ortodóntica va a generar un acúmulo de placa dental, ¿no? Entonces sí se ven muchos casos en donde si no hacemos un correcto seguimiento de estos pacientes, tenemos que trabajar en conjunto con el ortodoncista, ¿no? Para poder nosotros evitar que post tratamiento de ortodoncia se presenten las famosas lesiones blancas a nivel de casi todas las piezas donde ha estado la aparatología, ¿no? Entonces queremos evitar eso, para ello hacer una terapia, ¿sí?, de fluorizaciones para evitar que termine el tratamiento de ortodoncia y tengamos lesiones de caries. Indicadísimo también, ¿no?, en pacientitos que tienen alguna habilidad diferente, una discapacidad, ¿no?, o alguna condición que lo haga un paciente de riesgo alto, como un paciente con las defensas bajas, ¿no?, que esté frente a procesos de quimioterapias o radioterapias, un paciente que sufre de serostomía o un paciente discapacitado, ¿no? Entonces estos pacientes no van a atender, su condición les hace que sean más propensos al tema de formar placa, ¿no?, y por ende, ¿no?, a la desmineralización progresiva de la pieza. Entonces lo que nosotros queremos evitar es eso. En estos pacientes también está muy indicado utilizar, ¿no?, el tema de los fluorbarnices para poder de una otra manera contrarrestar esta predisposición que tienen estos pacientes para desarrollar el tema de caries dental. También indicadísimo en lesiones interproximales tempranas, ¿sí?, a nivel de esmalte. Puede ser en dentición decidua o en dentición permanente, ¿no?, donde nosotros podemos evidenciar una lesión temprana a nivel proximal, que podemos ver una pequeña desmineralización, ¿no?, que no esté cavitacionada, ¿sí?, que no hay una cavitación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para acceder ahí? Nosotros lo que hacemos es utilizamos estos separadores de ortodoncias, como ven en la fotografía, ¿no? Dejamos el separador ahí y entre una cita y otra, porque de repente por el mismo contacto proximal no podemos acceder a asegurarnos de poder topicar toda la zona. Entonces, a la siguiente sesión vamos a ver una separación y ya vamos a tener una mayor visualización de la zona y vamos a lograr poner el flúor a nivel proximal, ¿no? Si fuera el caso de pacientes que presenten diastemas, obviamente no es necesario colocar los separadores, pero en la mayoría de casos optamos por la utilización de los separadores de una cita a otra, ¿no? Y nos funciona muy bien. También en el tema de erupción de piezas dentarias, como sabemos, en piezas parcialmente erupcionadas también está indicada la aplicación de flúor. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que esta piecita, al estar en un proceso de erupción, toda la zona, todo el tejido va a estar inflamado. Por ende, inconscientemente, tanto adultos como niños, vamos a evitar limpiar la zona, pasar el cepillo o tocarlo de alguna manera. El acúmulo de placa va a ser mayor. Entonces, en este tipo de piezas parcialmente erupcionadas también se recomienda la aplicación del flúor barniz para evitar, ¿no?, de que puedan tender a desarrollar la lesión. Y en dientes con defectos de desarrollo del esmalte, ¿no?, como es el caso ahorita, vamos a hablar de la famosa fluorosis. En dientes con algún defecto del desarrollo del esmalte, como la fluorosis dental. ¿Qué es la fluorosis dental? La fluorosis dental es la hipomineralización de la superficie de la pieza dentaria, ¿sí?, del esmalte, ¿no? Entonces, lo particular que tiene la fluorosis es que se ve un incremento o aumento de la porosidad de la superficie, ¿no? Y al estar el diente mucho más poroso, lo que va a hacer es que ésta sea mucho más susceptible a desarrollar caries dental. Por ende, paradójicamente, aunque suene raro, sí está indicado, al tener esta porosidad y esta susceptibilidad al desarrollo de la lesión de caries, la aplicación de flúor tópico para el tratamiento de fluorosis. Indicado también, como les mencionaba anteriormente, las lesiones de manchas blancas, ¿no?, que no se encuentran cavitacionadas,
Puede ser a nivel de fosas, a nivel de fisuras, sobre superficies o caras libres, en las áreas interproximales como hemos visto, ¿no? Puede ser, como les decía, en dientes deciduos o dientes permanentes. O también en piecitas, como hemos visto en la fotografía, que se encuentran parcialmente erupcionadas. Entonces sí tener en cuenta, estas son una de las tantas indicaciones, algunas de las cuantas indicaciones sobre lo que es el tratamiento con flúor barniz, ¿no? Que de repente frente a esa determinada situación podemos pensar como una primera alternativa utilizar el flúor barniz, porque como ya sabemos, presenta, ¿no?, esta gran concentración de flúor, de iones de flúor, y nos va a generar un reservorio, que es lo más importante. Una vez que ya tenemos en cuenta las indicaciones de cuándo debemos de utilizar el flúor barniz, también tenemos que considerar otros factores, ¿no? Que es la edad del paciente, como les decía. La edad del paciente, cuánto de solución vamos a utilizar, porque va a depender, ¿no?, de qué paciente es, cuánto pesa, ¿no?, qué tipo de piezas vamos a tratar, con qué problema, ¿no? Y bueno, y el tiempo que queremos que permanezca en boca. Esto es importante porque siempre se asocia, como les dije anteriormente, la utilización del flúor solamente en niños. Y no debería ser así, porque la lesión de caries o la pérdida de minerales, el tema de prevención se trabaja a todo nivel, ¿no? Entonces los adultos también pueden someterse a terapias por un tema de prevención de fluorterapias, y especialmente con el flúor barniz, ¿no? Entonces sí es bueno considerar eso. La famosa toxicidad provocada por flúor, ¿no? Entonces sí hay evidencias de que existe, ¿no?, una toxicidad como del elemento. Básicamente son dos tipos. Existe una toxicidad de tipo aguda y una de tipo crónica, ¿no? Normalmente la aguda es la que se da cuando yo voy a ingerir flúor en una sola dosis en grandes cantidades, ¿sí? Esa es una ingesta aguda. Ahora, nosotros al utilizar los flúor barnices vamos a aplicar una dosis de 0.3 a 0.5 mililitros de fluoruro de sodio al 5%. Para que la dosis sea tóxica, tiene que ser 5 miligramos de flúor por kilogramo de peso. Y cuando la dosis ya es letal, es casi 5 veces más, ¿no? De 32 a 64 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, para tener una idea, un niño que pesa 10 kilos tendría que ingerir 50 miligramos de flúor para que esto se vuelva tóxico, ¿no? Ahora, para que se dé los reportes del tema de toxicidad son muy pocos, felizmente, ¿no? Normalmente la que se presenta o se ha presentado más es la de tipo aguda, ¿no? Que es por una determinada situación, ¿no? Se coge y se ingiere una sola dosis, ¿no?, de grandes cantidades. La de tipo crónica es un poco más difícil que se dé. Se han dado casos, sí, muy pocos. Entonces, ¿cómo es que se podría dar, por ejemplo, una toxicidad de tipo crónica? Que fue algo que en algún momento escuché en una conferencia. Era, por ejemplo, lo que nosotros... Quédense tranquilos porque nosotros los flúor que aplicamos en el de uso profesional, si bien es cierto son concentraciones mucho mayores que las que tienen de uso doméstico, ¿sí? Pero son en periodos de tiempos muy espaciados, ¿no? Entonces, se podría dar más que nada esta toxicidad por el descuido, ¿sí?, o el mal uso de los elementos de tipo doméstico, o el descuido de repente en el consultorio, que el niño coge el pote de flúor y lo empieza a comer, ¿no?, a ingerir. Entonces, por ejemplo, yo escuché una vez un niñito, una mamá que decía, ahora las pastas pues son muy ricas, ¿no?, tienen muchos saborizantes, que al niño le encantaba la pasta dental y todos los días, ¿no?, se comía un poco de la pasta dental. O sea, él, como parte de su dieta diaria, era comer pasta dental. Lo ponía en el pan, en la galleta, ¿no?, porque era muy rica. Entonces, eso, por ejemplo, podría ser un ejemplo de cuándo se podría dar una toxicidad de tipo crónico, ¿no?, en cantidades, ¿no?, en un tiempo, ¿no?, consecutivas. Bueno, es algo muy raro, felizmente, ¿no?, pero sí hay casos en los que se puede dar. Entonces, lo que nosotros aplicamos normalmente es bien raro que podamos producir algún tipo de toxicidad si lo hacemos de la manera adecuada y con las concentraciones adecuadas.
Si es que se presentara algún síntoma, ¿no?, de intoxicación por flúor, podríamos ver que hay, de por sí el flúor va a estimular el tema de las glándulas salivales, ¿sí? Va a haber mucha salivación, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Y en casos mucho más extremos podría generar una arritmia o hasta un estado de coma, ¿no? Eso es ya cuando hablamos de dosis letales, ¿no? Pero bueno, como les digo, despreocúpense, quédense tranquilos, las cantidades que nosotros utilizamos son mínimas, ¿no?, como para generar el tema de toxicidad, pero sí es bueno conocerlo, ¿no?, tenerlo en cuenta, ¿no?, para prevenir. Entonces, ya supimos o entendimos cuándo, en qué determinados casos que les he puesto como ejemplos, podríamos utilizar, ¿no?, el flúor barniz. Y ahora vamos a hablar un poquito de la técnica. La técnica es una técnica muy simple, bien fácil, ¿no? ¿Cómo la vamos a aplicar? Después voy a dar unas conclusiones y recomendaciones básicamente sobre el tema. El tema de la técnica de aplicación. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es debemos de hacer un buen diagnóstico. Esto es lo más importante o la base, ¿no? Seleccionar el caso, en qué casos debemos de aplicarlo. Especialmente determinar el riesgo de caries de nuestro paciente, teniendo en cuenta todos estos factores que hemos visto anteriormente. Luego de eso lo que debemos hacer es una limpieza, una profilaxis, ¿no?, de la zona, de la superficie del diente, eliminando toda la placa que podamos encontrar. De ahí hacemos un aislamiento de tipo relativo, normalmente no es necesario hacer un aislamiento absoluto, y se aplica el flúor barniz. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos pasos. Primero ya hemos seleccionado el caso, hemos determinado el riesgo del paciente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es la profilaxis o limpieza, ¿no? Dependiendo dónde nos encontremos, porque el tema de fluorización se puede aplicar tanto en nuestra consulta privada como en programas comunitarios. Entonces, si nos encontramos en el consultorio, se recomienda una profilaxis profesional, es lo más recomendable, pero si nos encontramos en programas comunitarios, podemos utilizar el cepillo de dientes y asegurarnos de retirar toda la placa circundante a nivel de las estructuras dentarias, ¿no? Entonces, se recomienda utilizar un evidenciador de placa para que el retiro sea mucho más efectivo, ¿sí? Bueno, y pasar entre las áreas proximales también una cerda dental. Para el tema de la profilaxis dental, nosotros recomendamos básicamente utilizar escobillas de profilaxis con agua sin pasta profiláctica, porque las pastas profilácticas contienen flúor, entonces ya no la hemos descartado dentro del protocolo. Lo que debemos utilizar es simplemente una escobilla húmeda, y si queremos que la superficie quede mucho más pulida, podemos ayudarnos con las piedra pómez, ¿no? O puede ser simplemente la escobilla con agua, simplemente para retirar el tema de plata. Ahora, si fuera un paciente pequeño, también en el consultorio podemos utilizar solamente su cepillo. No es necesario utilizar la pasta profiláctica, la escobilla de profilaxis para retirar el esto. Ahora, y lo bueno de cuando son pacientes muy pequeños, el tema del cepillo, como normalmente el mango hacia la base son bastante como gorditos, como anchos, lo de ahí lo volteamos y lo utilizamos como un abredor de bocas, y nos ayuda bastante, ¿no?, para el momento de la aplicación, ya que en los pacientes más pequeñitos es un poco más complicado el tema del aislamiento. Luego de eso, bueno, pasamos a hacer el aislamiento. Sí recomendamos ayudarnos de los retractores de carrillos, ¿no?, para tener una mayor visualización y un mayor control de la humedad. Y bueno, simplemente con rollos de algodón, no es necesario utilizar el aislamiento absoluto. Después tenemos que dispensar la cantidad suficiente del producto, en este caso del barniz, que vamos a utilizar. Es de 0.3 a 0.5 mililitros, no más. Básicamente que se guíen es del tamaño de una lentejita, ¿no?, o de la cabecita de estos pinceles o dispensadores que tenemos de la parte activa. Esa es una guía. Ahora va a depender la cantidad del paciente, ¿no?, de cuántas piezas dentarias vayamos a fluorizar, dependiendo va a ser más o menos, ¿no? Pero más o menos esa es una idea promedio de lo que debemos de dispensar. Bueno,
Luego que ya hemos dispensado nuestro, lo que tenemos que hacer, tenemos la pieza aislada y remover o secar, tratar de mantener la zona lo más seca posible, los restos de saliva, y vamos a aplicar con el pincelito, de preferencia que sean pinceles desechables, el barniz, ¿no? Embadurnando todas las superficies dentarias, ¿no? Todas las superficies de las caras libres, y cuando tengamos que hacerlo en las superficies proximales, recomendamos hacer esto, coger un pedazo de hilo, ¿no? Embadurnarlo con el barniz y pasarlo entre las superficies proximales de las piezas dentarias para asegurarnos de también florizar esas zonas, que son una de las más propensas a desarrollar el tema de caries dental. Luego que ya nos hemos asegurado, ¿no?, de aplicar en todas las zonas, en todas las caras de las piezas dentarias, vamos a obtener normalmente, ¿no?, que se ve con esta coloración, ¿no?, media amarillo, como si fuera un brillo que está sobre los dientes. Lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que el producto tiene que estar por 12 horas para lograr, ¿no?, que este flúor que hemos adherido a la superficie del diente pueda formar estas moléculas de fluoruro de calcio que me van a servir como reservorio de flúor. Entonces el paciente puede comer, ¿no?, después vamos a ver las recomendaciones, pero lo importante es que debemos indicar que no se debe cepillar, que no debe utilizar el cepillo para no retirar el barniz que se ha adherido a la superficie del diente y por ende no alterar esta formación de estas moléculas o glóbulos de fluoruro de calcio, que es lo que nosotros queremos. Por eso, después de 12 horas recién se recomienda el cepillado, ¿sí? Hay evidencias clínicas que comprueban lo que hemos estado hablando, ¿no? Por ejemplo, en el 2004 evaluaron los cambios en la prevalencia de caries después de implementar un programa con barniz fluorado, en donde 2 veces al año se le aplicó a un grupo de niños y vieron una reducción considerable del tema de la progresión de caries dental, ¿no? En los pacientitos que eran un poquito más grandes, de un 40.7%, que eran los niños de 12 años, y en los niños de 9 años un 42% de reducción de caries dental, lo cual es muy significativo. También en una conferencia, el doctor Niederman, ¿sí?, en la odontología, su experiencia clínica, lo que es odontología basado en la evidencia, expuso, ¿no?, que él había visto los porcentajes de reducción de caries según las diferentes formas de vehículo que nosotros tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y vio que los fluorbarnices, a diferencia del gel de los enjuagues y de las pastas, que eran los más comunes, lograba hasta un 50% de la reducción de caries, ¿no? Lo cual es bastante a diferencia del resto, es casi el doble, ¿no?, de las pastas y del gel, que son una de las principales vías de administración de flúor. Entonces, esto ha sido en el año 2009. Entonces aquí algunas conclusiones sobre el tema. Las preguntas las voy a leer al final, ¿sí? Dentro de las conclusiones, bueno, es importantísimo ver el tema de la frecuencia del tratamiento, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener claro la evaluación de nuestro paciente. El riesgo de caries del paciente es muy importante determinarlo, ¿sí? Sabemos que el flúor barniz es de fácil aplicación, como hemos visto, la técnica es una técnica muy simple, ¿no? Logramos generar un reservorio de flúor que se va a mantener adherido a la superficie por un tiempo prolongado, ¿sí? Es de una aceptación buena para los pacientes, no se requiere tampoco de ninguna capacitación especial para aplicarlo, ¿sí? La capacitación es mínima, básicamente las indicaciones son la base, cuándo debo administrarlo, ¿no? Se puede aplicar, por ello, es uno de los factores más importantes en el tema de aplicaciones de flúor en programas comunitarios, donde trabajamos frente a poblaciones con riesgo de caries altos. Entonces, ahí también está muy indicado. Algunas recomendaciones que sí me gustaría darles con respecto al tema de flúor barniz es: normalmente recomendamos que la aplicación del producto, del elemento, sea
después de que el paciente haya comido algo, que no venga el paciente en ayunas, porque después de que nosotros lo apliquemos, post aplicación va a haber ciertas indicaciones que le vamos a dar al paciente donde no va a poder ingerir alimentos por un determinado periodo de tiempo. También es muy importante la manipulación del material, ¿no? Tenemos que hacerlo con las medidas de bioseguridad correspondientes, y especialmente a la hora de exponer el producto, ¿no? Debemos de destaparlo, dispensarlo e inmediatamente guardarlo o almacenarlo de la manera más adecuada. El tema de la profilaxis, los que les comentaba, se recomienda hacer una profilaxis profesional, pero lo importante de la profilaxis es retirar la placa dental, porque el barniz fluorado tiene que estar en contacto directo con la pieza dentaria. No tiene sentido que coloquemos un barniz fluorado si tenemos toda la estructura dentaria llena de placa. Entonces la efectividad o todos los beneficios, la capacidad de adherencia que tiene el elemento van a ser alterados. Entonces esto es lo más importante, retirar la placa dental antes de la aplicación del flúor barniz, ¿no? Para aplicarlo, sabemos que tenemos que aplicarlo en todas las superficies. Caras libres, superficies proximales, que ya lo que les dije que podemos ayudarnos con el lino dental embadurnado con el flúor barniz, ¿no? Entonces, y tenemos que tratar de mantener o controlar la humedad lo más que se pueda. Otras recomendaciones, también tener un poquito de cuidado con los pacientes que tengan algún problema bronquial o de asma, ¿no? O alergia a alguno de los elementos que presenta el producto, ¿sí? No se recomienda utilizar flúor barniz en tejidos sangrantes, en pacientes que presenten gingivitis o alguna estomatitis, donde no vamos a tener la superficie, no vamos a poder controlar la humedad, ¿sí? Entonces, de preferencia, primero tratar el problema gingival o periodontal que presenta el paciente y luego de eso recién empezar el tema de las aplicaciones de flúor. Con alguna sensible alergia, como les comenté anteriormente, de algún ingrediente, siempre hay que leerlo, ¿sí? Este color miel, en el caso del Durafat, también es muchas cosas que a veces las mamás nos preguntan o los pacientes, ¿no? Pero yo tengo mis resinas, mis curaciones, si usted me pone eso de color mielcito, me las va a pintar. No afecta la estabilidad del color ni en resinas, ni en ionómeros, ni en porcelanas. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es en un paciente post blanqueamiento. En los pacientes que se acaban de hacer blanqueamiento, sí no está indicado colocar, en este caso, el Durafat, porque ahí sí podríamos tener alguna desestabilidad con el color de la pieza. Pero en los otros casos normal, por eso tenemos que hacer una buena anamnesis del paciente, ¿sí? También la bibliografía refiere que se debe de evitar los líquidos por 2 horas y los semisólidos por 3 horas, ¿no? Nosotros en la universidad manejamos un promedio de tiempo menor, ¿no? Básicamente es 1 hora, para que el paciente vuelva a ingerir algún tipo de alimento. Porque lo más importante no es el tema del alimento post, sino el que no se cepille por 12 horas. O sea, eso sí tiene que estar clarísimo. Que no tiene que haber un cepillado o un retiro manual del barniz por un tiempo de 12 horas, ¿no? Normalmente se le dice que es hasta el día siguiente, si es que el paciente va a la consulta en la tarde. Si va en la mañana, en la noche, lo más tarde que pueda, recién realiza su cepillado, ¿no? Más o menos calculando un tiempo de 12 horas, porque no queremos alterar la formación de estos reservorios del flúor. El costo-beneficio es favorable, ¿sí? Si bien es cierto, en el mercado encontramos varias alternativas de utilizar de presentaciones de flúor. El tema del barniz, de repente a veces dicen no, que tiene un costo un poquito más elevado, pero a la larga, si ustedes evalúan todos los beneficios que les puede dar, ¿no? Cómo podemos lograr la proporción que tiene, la concentración de flúor es mayor, todo lo que nos puede dar estas ventajas, al final el costo-beneficio para el paciente va a ser favorable. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ir pensando, ¿sí? Vamos a ver. Entonces ahora voy a responder alguna de las preguntas, me las van a alcanzar un ratito para poder ya ir concluyendo la charla. Sí, están preguntando diferencia. Ya. Una de las preguntas es,
¿Cómo solucionar la fluorosis? Como lo repetí anteriormente, el tema de fluorosis es una hipomineralización de la pieza dentaria, ¿sí? Y una de las características más importantes que tiene esta pieza dentaria es que va a ser muy porosa. Entonces, al tener este alto grado de porosidad, va a generar de que la pieza dentaria sea más susceptible a desarrollar el proceso de caries dental. Por ende, nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer esta estructura para evitar, ¿no?, de que tienda a desarrollar esta lesión de caries. Para ello vamos a aplicar, y está indicadísimo aplicar el flúor barniz. ¿Por qué? Por la alta concentración de flúor que tiene, porque esa pieza necesita, ¿no?, una concentración fuerte de flúor para lograr disminuir o contrarrestar esa porosidad y que la estructura sea mucho más fuerte frente a las variaciones de pH, ¿sí? Y también por la adherencia, ¿no? Como les repetía, el tema de los barnices, cuando nosotros los aplicamos, vamos a tener una mayor adherencia y vamos a lograr este reservorio de flúor que no nos producen los otros elementos de tipo tópico. Entonces, eso es una de las razones de cómo podemos solucionar la fluorosis, ¿no? Vamos a ir aplicando flúor barnices. Normalmente un paciente con fluorosis nosotros lo consideramos, haciendo una evaluación previa, vamos a hacerlo en periodos cortos, de tiempos cortos, para viendo el tema de las aplicaciones. Aproximadamente primero al mes, después cada 2 meses, y así vamos viendo hasta lograr disminuir el tema del riesgo. A ver, acá hay otra pregunta. A ver, el barniz de flúor ayudará a quitar la sensibilidad de una pieza con resina. Bueno, esto sí, los barnices fluorados están indicados, como mencioné anteriormente, para tratar el tema de hipersensibilidad, ¿no? Es otro tema totalmente diferente a lo que he querido hablar hoy día. En sí el enfoque del tema ha sido más que nada un tema de prevención del desarrollo de la progresión de la lesión de caries, pero también está indicadísimo para tratar el tema de sensibilidad de cuellos expuestos, ¿sí? Entonces sí, a la pregunta de que si el flúor barniz ayuda con la sensibilidad, sí, sí nos va a ayudar. Las manchas blancas en niño, ¿cómo se tratan si no son caries? El tema de la mancha blanca, como les dije, es la primera evidencia clínica que nosotros vamos a tener que una pieza dentaria presenta algún grado de pérdida de minerales. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser totalmente preventivos, no invasivos, preventivos. ¿En qué sentido? Nosotros no debemos de dejar que esa mancha blanca se convierta o empiece a progresar la enfermedad y se vuelva ya una cavidad, ¿sí? Entonces, para esto el flúor barniz está indicadísimo en estos casos, ¿no? ¿Cómo debemos hacer? Debemos de tratar las lesiones de mancha blanca. Esa primera pérdida de estructuras minerales debemos de aplicar, bueno, hacer toda la técnica, ¿no? Limpiar la pieza, aislarla y eliminar todos los restos de placa y sobre la mancha colocar el flúor barniz. Más bien el flúor barniz no estaría tan indicado, como los dije anteriormente, cuando ya tenemos cavidades. Cuando ya tenemos una cavidad, ahí lo que tenemos que hacer es una técnica restauradora. Lo que nosotros vemos con el tema de los barnices es las técnicas preventivas, ¿no? Las técnicas no invasivas. Entonces, cuando ya tenemos la cavidad, como es tu pregunta, lo que tendríamos que hacer es una restauración. Entonces, para evitar hacer una restauración o que el diente pierda mayor cantidad de estructuras minerales o que esa lesión progrese, lo que tenemos que hacer es aplicaciones de flúor. Como les dije, el tema de las aplicaciones de la frecuencia va a depender del riesgo de caries del paciente. Normalmente nosotros acá lo que manejamos es un protocolo donde si es un paciente con riesgo alto, considerando los factores, ¿no?, que influyen en el tema de caries dental, lo vamos a ver cada 2 meses. Si es un paciente con riesgo intermedio o moderado, lo vamos a ver cada 4. Y si es un paciente de riesgo bajo, donde básicamente vamos a controlar o evitar que haya una impresión, lo vamos a ver cada
6 meses, ¿no? Esos son más o menos los tiempos promedios que nosotros manejamos como protocolos en la universidad, pero para ello sí se ha hecho un buen diagnóstico de los factores y del riesgo de caries del paciente, que es lo más importante, ¿sí? Bueno, aquí ya para terminar, ya no me da más tiempo, agradecerles por su atención. Espero haber resuelto sus dudas, todas las inquietudes que de repente han tenido respondiendo a estas preguntitas, porque esto es parte del día a día, ¿no? Y que lo tengamos esta conciencia preventiva, que podamos, los invito a usar el flúor barniz, ¿no? En estos casos que les he presentado, y que vean realmente la efectividad que tiene y la gran aceptación por los pacientes. Los cambios, se ven los cambios y que logremos, si es que tratamos en mi caso a pacientes niños, que logremos llegar a un niño con un tratamiento preventivo y que logre terminar toda su fase de cambio y que ya llegue a su dentición permanente sin una lesión de caries, se considera como un éxito, ¿sí? Entonces sí, los invito a tratar de utilizarlo. Ahora, recordarles también que la próxima charla es el jueves 19 de septiembre, donde el doctor Juan Francisco Verasteguín va a hablar sobre el manejo clínico de un paciente complejo, ¿no? Entonces no se lo pierdan y ya nos estamos viendo para otra oportunidad. Muchas gracias por su atención, que tengan buenas noches.